Buenos días, muchachos. Entonces, el tema que vamos a ver hoy va a ser el de lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero antes que nada, quería recalcar nuevamente la importancia de esta materia, que de pronto muchos la pueden considerar como relleno, pero quiero hacer una reflexión en materia de lo que estamos viviendo hoy en día a nivel global. Y es de que los riesgos se pueden presentar de múltiples formas. eh, Financieros, como son los crediticios o los de mercado, eh, y los operativos. Pero entre los operativos, recuerden que vimos que pueden haber estratégicos, pueden haber financieros, pueden haber contables, pueden haber sociales, en fin, de mucho tipo de riesgos que se pueden presentar. Y entre ellos están los de las catástrofes, como terremotos, huracanes, eh, inundaciones, tsunamis y, por qué no decirlo, pandemias. En la historia reciente de la humanidad, pues pandemias hemos vivido varias, pero no tan fuertes como esta. En el 2013, pues estuvo el SARS. Hace poco tuvimos el N1H1, eh, entre otras enfermedades, pero no con esta grande. Y eso hace que empresas, gobiernos, empiecen a contemplar planes de acción y planes de mitigación en relación con esto. Todos los gobiernos han actuado de forma diferente, quiere decir que no hay nada escrito en realidad completamente inédito, y creo que eso se vuelve una lección aprendida para todos los gobiernos, para todo el mundo, inclusive para todas las empresas. Y creo que sería inteligente de cada uno de los gobiernos y de cada una de las empresas documentar cómo actuar bajo este tipo de situaciones. Eh, a todos nos cogió, como decimos coloquialmente, con los calzones abajo. Y es de que mmm, prácticamente estamos aprendiendo sobre el camino, pero se tienen que tomar medidas de prevención, de contención y de mitigación. Nosotros habíamos empezado, por ejemplo, en el gobierno nacional, una etapa de prevención que era con el tema del autocuidado, el de no exponernos demasiado. Eh, Luego pasamos a un tema de contención cuando los casos reportados superaron los 150 más o menos, iniciando el viernes de la semana pasada. Eh, y afortunadamente los gobiernos locales tomaron la decisión de aislamiento por la vida, como lo llamaron en Antioquia, o el simulacro en Bogotá. Y sin embargo, sigue faltando algo que es la conciencia social. Y resulta que la conciencia social o civismo, como lo queramos llamar, se está volviendo un factor de riesgo, y es nosotros mismos como personas. El tema es de que es algo natural del ser humano. Mucha gente prima por su vida o se vuelve egoísta, pero se debe trabajar en tratar de educar a las personas para poder actuar bajo este tipo de situaciones. Uno de los éxitos que se tuvo en China fue la colaboración de la comunidad. Cuando me refiero al éxito en China, sí, fue uno de los países con mayor número de casos, pero recuerden que es un país de 1.400.000 millones de habitantes, y porcentualmente digamos que los casos de infección fueron muy pocos. Y fue porque cuando los gobiernos locales, o ya el gobierno nacional decretó aislamiento, todo el mundo, o sea, los casos de excepción eran muy pocos, y la cultura de ese país nos demostró que hacer caso a veces funciona.
Caso contrario que ocurrió en Italia, que la gente pensó que era una broma y no le prestó mucho cuidado, en Francia también, España, y ya están viendo las consecuencias frente a la expansión y la cantidad de muertos que han tenido. Lo mismo en Estados Unidos, que me extraña que lo estén tomando de una forma no tan seria. Inclusive hay disputas entre gobernadores y el gobierno central, en este caso pues el gobierno federal y los gobernadores de cada uno de los estados, porque el presidente Donald Trump no le ha dado como la seriedad del caso al tema y dice que no es necesario tener tanto encierro. Y se ha demostrado que la curva ascendente de casos en Estados Unidos ya es la tercera más grande en el mundo. A veces, por diferencias ideológicas, podemos juzgar a ciertos gobiernos, pero por ejemplo México no ha crecido tanto como en otros países y es porque también han tomado ciertas medidas. El Salvador creo que es un ejemplo porque encerró a su gente desde muy temprano y prácticamente es uno de los países libres de coronavirus. Y Colombia, aunque se ha criticado mucho el poco control que se tuvo en El Dorado, y comparto las críticas porque creo que se debió haber aumentado e incrementado los controles de migración y no me refiero a una acción xenofóbica porque un extranjero no tiene la culpa de contraer o no cierta enfermedad, sino que sí faltó controles para poder lograr identificar a tiempo síntomas y esas cosas. Sin embargo, creo que las medidas que ha tomado el gobierno actual han sido pertinentes, por lo menos con el tema de la cuarentena. Eh, Bajo un modelo que yo hice, el crecimiento sigue siendo exponencial. Creo que no es culpa del gobierno, es culpa de nosotros mismos porque no hacemos caso. Y el ejemplo está en lo que pasó en Bogotá al inicio del simulacro y que todo el mundo le dio para irse a pueblos de Cundinamarca o acá en Antioquia, que a todos les dio por irse a pueblos del oriente antioqueño o al suroccidente u otros pueblos a pasear, sin saber si estaban o no infectados y eso aumenta la propagación del virus. O lo que ocurrió ayer, cuando se pensó que no se iba a empatar el decreto del aislamiento en Antioquia con el aislamiento ya decretado por el gobierno desde el día de ayer, y la gente atiborró, llenó la terminal de transporte del norte. Y eso hace que para los gobiernos sea muy difícil tomar acciones, porque si nosotros como ciudadanos de cualquier ciudad, departamento, país, no contribuimos, llegamos a situaciones como las que está viviendo Francia, España, Italia, que son netamente lamentables. Y para eso es importante también hacer parte de los controles que toma decisión los dirigentes del país, independiente si uno tiene una tendencia política o no. En este caso toca hacer caso, literalmente hacer caso. Creo que frente a lo que estamos viviendo ya tenemos un tipo de riesgo, coronavirus, tenemos actividades de mitigación de riesgo. Creo que todos tienen que lavarse bien las manos constantemente, hidratarse constantemente, no lo pueden olvidar. Estar pendiente de informaciones oficiales. Muchachos, por favor, se los he dicho con el tema de riesgo, no ayuden a difundir desinformación con cadenas que vean. Miren lo que pasó ayer en Medellín, que se llenó de indigentes o de venezolanos por cadenas falsas de ayudas que iba a brindar el gobierno,
y eso hace que se genere tumultos de personas, aglomeraciones que no son para nada sanas para la propagación del virus. Entonces, cada vez que alguien les manda una información, validen si la información es correcta o no. Dicho eso, empiezo con el tema. Necesito que alguien me diga si está viendo la presentación y si ven cuando paso la diapositiva. Un segundo. ¿Están viendo esta diapositiva que habla de los tipos de riesgo operativo? Sí, Perfecto. Está funcionando perfectamente bien. Entonces, como recorderis de los riesgos, podríamos hablar de que el riesgo operativo es la posibilidad de pérdida por diferencias o fallos en el recurso humano, en los procesos, en la tecnología, en la infraestructura y en las causas externas. Y lo voy a enlazar con todo lo que estamos viviendo. Por ejemplo, con el tema del COVID-19, la posibilidad de pérdidas puede ser por fallas en los recursos humanos, en las personas, por no hacer caso o seguir lineamientos en los procesos, porque puede que los gobiernos o las empresas no definan los procesos claros en materia de contención, protección, mitigación. Por ejemplo, una cadena de almacenes como Almacenes Éxito o Supermercados de la Vaquita o cualquier otro, haber establecido mecanismos de cómo iban a atender a tanta gente y de cómo iban a mantener su stock de ventas para evitar desabastecimiento y evitar que de pronto inescrupulosos compraran por cantidades, dejando desabastecida la ciudad o simplemente comprando por cantidades industriales para ellos revenderlos a precios astronómicos. Y creo que eso es una falla en los procesos, por ejemplo, de los supermercados. En la tecnología, que puede haber fallas, en este momento se ha notado intermitencia en el Internet. Eso es obvio, mucha gente en sus casas, los que no tienen nada que hacer, pues se conectan a streaming, a, a hacer videoconferencias, videollamadas eh, lúdicas o simplemente para conversar, o usar los servicios de streaming como YouTube, Netflix o cualquier otra plataforma para entretenerse. O en el caso de nosotros que estamos usando videoconferencia para nuestras clases. Y esa saturación, ese tráfico tan grande en la red, hace que el servicio y la calidad de la conexión baje. Así que una de las formas de mitigarlo también hace parte de nosotros y es hacer un uso racional de la tecnología. Infraestructura, obviamente eso pone a prueba la infraestructura logística que pueda tener cada empresa y cada país. Causas externas, en este caso, pues lo que estamos viviendo es algo exportado, es un virus que es de origen desde China, pero que se propagó básicamente por la globalización que hoy tenemos, donde todo el mundo viaja por todo el mundo y eso hace que el contacto y la propagación a través de los aeropuertos, los puertos y otros, pues se expanda mucho más fácil. Eh, Ejemplos ya clásicos de riesgo operativo, pues está el fraude, errores en los procesos, fallas en los sistemas y desastres naturales. Y la norma, pues, que por ejemplo maneja la Superintendencia Financiera es la 041 Quesaro, por eso ya se los había comentado. En el tema que vamos a tocar hoy, el lavado de activos, pues es la posibilidad de pérdida por ser utilizada una compañía como instrumento para el lavado de activos, como es canalizar recursos a la realización de actividades terroristas, pretender el ocultamiento de activos de actividades delictivas, como pitufeo, empresas fachadas, contrabando, testaferrato. Y una de las normas importantes en el país para eso es la Circular Externa 026 del 2008, que se conoce como SARLAF, que es Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Y está el riesgo estratégico, que considera la, digamos, la reacción de una organización
con el entorno. Y estamos hablando también de la actualidad, las tendencias normativas, las tendencias tecnológicas, las tendencias económicas y tendencias sociales, y obviamente cambios políticos, cambios en las tendencias de consumo y fallas de proyecto. Yo creo que con lo que está pasando con el COVID-19, los riesgos estratégicos se van a volver muy importantes. Acuérdense que en este momento están cerrados aeropuertos, están cerrados exportaciones e importaciones de muchos productos, está prácticamente congelado buena parte del comercio internacional y eso hace que se tenga que ver cómo se reactiva todo este mundo, cómo se reactiva todo este planeta pasada la crisis. Y eso hace que tengan que haber acuerdos entre empresas, proveedores, clientes, entre naciones, nuevos acuerdos bilaterales o multilaterales en materia de comercio exterior, estratégico, colaboración, reconstrucción de la economía, entre otros. Bueno, y en los financieros, pues está el riesgo de mercado, liquidez y crédito. El de mercado, que es la posibilidad de perder ante las volatilidades de los activos. Y estamos viendo, se los mostré en una clase, en la última clase presencial que tuvimos, cómo los activos financieros estuvieron fluctuando fuertemente de una forma muy brusca por el tema del COVID-19, donde el petróleo cayó a valores inesperados por debajo de los $30, llegó a los $24 el barril y eso disparó el dólar de forma impresionante. O el tema de liquidez, que lo vamos a vivir todos. Si las empresas no venden, van a tener problemas de flujo de caja. Si las independientes no reciben dinero, van a tener problemas de flujo de caja. Si los bancos no tienen quien les pague los créditos que otorgaron, pues van a tener problemas de liquidez también. Y un colapso de un sistema financiero también puede ser catastrófico para cualquier país. Y está el riesgo de crédito, que es la pérdida potencial por falta de pago de un emisor o contraparte. Y acuérdense que en el mercado de capitales los gobiernos deben a otros gobiernos o a otros inversionistas. Las empresas deben a otros inversionistas en los mercados de capitales. Y las empresas van a empezar a afrontar de pronto problemas de liquidez por frenos en importaciones o exportaciones. Pueden haber escasez de insumos o materiales y eso hace que de pronto puedan incumplir algunos pagos y ese es el reto que tiene cada uno de los gobiernos también para garantizar liquidez a esas empresas. Yo necesito que a veces decisiones que toman gobiernos no los traten de analizar de una forma populista, sino de todo lo que está pasando. La economía de un país es un ajedrez y es un ajedrez donde están involucradas instituciones y personas. Y las instituciones son las que brindan los empleos a las personas. Y las instituciones en este momento también están en problemas. Eh, Hay que ver cómo evoluciona, pero tratar de mirar con ojo crítico, no destructivo, sino con ojo crítico y académico, cada una de las decisiones que va tomando cada uno de los gobiernos y ver si son favorables o no. Pero no favorables o no desde el punto de vista popular, sino desde el punto de vista si es necesario o no. Les comparto algo. Por ejemplo, ayer el gobierno nacional tomó una decisión de pronto hacer uso de unos ahorros que tiene el gobierno, de las regalías que se tienen destinadas para los municipios, departamentos, que son las entidades territoriales, y también unos ahorros de unos fondos pensionales que se llaman FUNPET. Cuando yo me puse ya a analizar el tema a conciencia, vi que muchos de esos recursos están destinados para dentro de 20 años. Son unos ahorros para pagos de unas pensiones del Estado dentro de 20 años. La pregunta es, en 20 años es mucho lo que se puede recuperar, pero ante un momento de crisis toca actuar ya. Y basado en eso, creo que las decisiones tienen que ser inmediatas. Y creo que ante eso veo prudentes las decisiones del gobierno. Sé que muchos pueden pensar contrario a mí,
pero pensemos en que estamos en un momento de crisis donde se tiene que echar mano es de lo que se tiene y luego se tiene que empezar a ver cómo se va a reconstruir. Obviamente pensándolo de una forma responsable, pero se tiene que echar mano de los recursos que se cuentan. Bueno, dado ese resumen, empecemos con el tema de lavado de activos y hablamos de que el lavado de activos es el proceso que busca encubrir el origen de los fondos generados mediante actividades ilegales o criminales. Su objetivo es dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito y lograr que estos circulen sin problemas en el sistema financiero y en la economía de cualquier país. ¿Cómo explicarlo? Resulta que mucha gente asocia el lavado de activos solamente con el narcotráfico, pero viene el lavado de activos de cualquier actividad ilícita, de cualquier actividad ilegal, donde puede incluirse trata de personas, tráfico de armas, trata de órganos, piratería, enriquecimiento ilícito por peculado. Me refiero a enriquecimiento de los políticos cuando hacen actividades ilícitas, narcotráfico, obviamente, terrorismo, y que tratan de darle apariencia de legalidad a esos recursos que han obtenido. Y eso es más o menos a lo que recibe el nombre de lavado de activos. ¿Y cómo nació? Pues digamos que en los años 30, la mafia siciliana, que es la mafia italiana, creó una serie de lavanderías automáticas en las que llegaban los clientes y echan una moneda para lavar su ropa. Es lo que se conoce como una empresa fachada. Y es de que fue el mecanismo que ellos encontraron para poder dar como transparencia a todo el dinero que tenían y era montando una cadena de lavanderías por toda Italia. Hoy en día, ¿cómo lo podemos llevar? No sé si han visto acá en Medellín que estamos inundados de casinos y uno pasa por esos casinos, sobre todo los de pueblos. Acá en Envigado hay como 3, en Medellín he visto muchos, pero cada vez que uno pasa por ellos, son vacíos. O uno ven en los de Envigado unos viejitos echando unas monedas y para de contar. Y yo digo, ¿y cómo se sostienen? Y obviamente son unos focos de empresas fachadas para enriquecer. O en Colombia, por ejemplo, se llegó a utilizar eh, a empresas legales para poder disfrazar su cometido. Ejemplo, Drogas La Rebaja, en su momento, en los años 80 y 90, fue de los Rodríguez Orejuela, que eran de los del cartel de Cali. Y obviamente, pues, esa cadena de farmacias fue objeto de extinción de dominio, que es una ley que hay en Colombia para nuestras alumnas mexicanas, donde obviamente al ser ellos capturados, la cadena de farmacias pasó a manos del Estado, donde fue saneada contablemente y luego se vendió a terceros y hoy en día pues es una cadena de farmacias normal. Lo mismo ocurrió con el club de fútbol en América de Cali, que también era de los Rodríguez Orejuela, y el club de fútbol Los Millonarios, que era de Gonzalo Rodríguez Gacha, y que también fueron objetos de extinción de dominio y puestos pues en orden. ¿Quién más les puedo mencionar? No sé si de pronto alguna de nuestras alumnas mexicanas tienen algún ejemplo de empresa fachada que de pronto ha logrado el gobierno mexicano, eh, digamos, retener y poner bajo reglas legales después de habérselas quitado a algún narcotraficante o algo así. No, no sé si tienen algún ejemplo y que nos quieran compartir. Normalmente son las papelerías, las gasolineras,
pero es muy difícil saber si es lavado o no. De hecho, casi nadie sabe en México si es lavado o no. Entiendo. Perfecto, sí. Acá llegaron a utilizar muchos tipos de negocios, inclusive muchos se metieron en la ganadería eh, o en actividades del agro, en fin, en muchos sectores, inclusive en las gasolineras también. Es muy difícil lograr detectar eso y es tarea pues de las instituciones de la ley pues poderlo, digamos, contrarrestar o poder enfrentar. Cuando hablamos de financiación del terrorismo, hablamos de reunión de fondos de capital de cualquier procedencia, legal o ilegal, para la realización de actividades terroristas. Entonces, ojo con esto que es una definición de ley. Promover, organizar, apoyar, mantener, financiar o sostener económicamente a grupos armados al margen de la ley, a sus integrantes, a grupos terroristas nacionales o extranjeros, se denomina financiación del terrorismo. Quiere decir que personas que promuevan, organicen o apoyen, financien con donaciones o mantengan con dinero o con cualquier otro aporte militar, estratégico, eh, grupos al margen de la ley, entran en un delito que se llama financiación del terrorismo. Entidades como Gafi, UIAC, Gafisur son entidades a nivel global que se encargan de el manejo de, del control del lavado de activos. Por ejemplo, en Colombia es la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, que está al mando de la Fiscalía General de la Nación y es la entidad encargada de velar por todo el tema de control de lavado de activos en el país. Y explico más o menos a qué se refiere. Cada entidad financiera en el país está obligada a reportar operaciones sospechosas. Me explico. Si una persona llega con 100 millones de pesos a montar, eh, abrir un CDT, o con 200 millones de pesos a abrir una cuenta bancaria, pues son unos recursos importantes y obviamente tienen que llenar unos formatos de conocimiento. Y en este caso es de orígenes de fondo. Eh, los empleados del sector financiero, por ejemplo, acá en Colombia, tienen anualmente que presentar un examen de conocimiento de lavado de activos. Ese tema de conocimiento de lavado de activos tiene que ver con el conocimiento del cliente más que todo. O sea, saber ese cliente en qué trabaja, si los recursos que está reportando, perdón, si los recursos que está reportando son sustentados, si los recursos que está manejando son normales, o también a través de operaciones sospechosas, como son, me explico, digamos que Juanito, un personaje, normalmente recibe en su cuenta de ahorros 1,5 millones de pesos producto de su salario, 1,5 millones de pesos. Pero de un momento a otro empieza a recibir cantidades diferentes, aparte del 1,5 millones en su cuenta. 5 millones un día, a la semana 10 millones, luego al mes unos 10 millones, a los 2 días 3 millones y luego una salida de 30 millones o 50, luego vuelve a ingresar plata, a ingresar. Eso se llaman operaciones sospechosas. Y esas operaciones sospechosas están obligados los entes de control a reportar a la OIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero. Obviamente, la OIAF
también tiene su capítulo, digamos que a nivel global o a nivel mundial. GAFID, que es el recuadro que ven arriba, quiere decir Grupo de Acción Financiera Internacional, y es la institución intergubernamental creada en el año 89 por el entonces G8, el Grupo de los Ocho, y el propósito del GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El secretario del GAFI pues está con sede en la OCDE, que Colombia hace parte pues de dicho grupo de países, ¿cierto? Y GAFI Sud es el capítulo para Sudamérica del GAFI, ¿cierto? Ahora, el auténtico riesgo, ¿dónde está en materia de lavado de activos? En aquello que no se ha querido ver, aquello que no se ha visto porque está oculto, aquello que se ha subestimado o no ha creído. Yo diría que las tres, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, muchas veces los lavadores de activos gozan del silencio de la gente, pues por temor a represalias y porque simplemente la gente dice eso no tiene que ver conmigo, entonces que él haga con su vida lo que quiera. Aquello que no se ha visto porque está oculto, pues obviamente ellos tratan de ser muy inteligentes en materia de ocultar todos sus ingresos, y obviamente aquello que se ha subestimado o no se ha creído, porque uno sigue pensando que eso solamente pasa en las películas o en las novelas eh, americanas o en las series colombianas y mexicanas, que nos tienen atiborrados de puras series de narcos, y eso no nos ayuda en nada a ninguno de los dos países. Y, y no, pasa en la vida real, y eso no se puede subestimar. Subestimar cualquier riesgo lleva a que el riesgo nos envuelva. Perfecto. Muchachos, ¿me siguen escuchando? Alguien que hable, por favor. Uno solo. Sí, Sí, maestro. perfecto. Es que me apareció un mensaje de que la conexión era deficiente, pero bueno, ya. Sigue perfecto. Me quedan 5 minutos. Ok. El auténtico riesgo entonces está, según el Fondo Monetario Internacional, al año se lava a nivel mundial entre el 2 al 5% del PIB global. Imagínense en cuánto dinero se obtiene de productos ilícitos, que llega a valer entre el 2 y el 5% del PIB global, del PIB de todo el planeta. Y solo América Latina, contemplando Centro y Suramérica, esta institución lo ubica entre el 2,5 y el 6,3. Quiere decir que en América Latina, porcentualmente del PIB, se lava más dinero que en el resto del mundo. Y adivinen gracias a quién. A Colombia y a México. Lo siento, mis alumnas mexicanas, pero ninguno de nuestros dos países sale bien librado en este sentido, tristemente. Pero somos los dos países que más batimos récord en lavado de activos en el planeta, y tristemente es derivado de ese maldito negocio de la droga. Fuentes de financiación: donaciones de personas adineradas, apoyo económico de estados financieros, recolección de donaciones mediante ONGs, comunitaria, ayuda humanitaria, comunitaria o religiosa, ganancias de actividades comerciales legítimas, de empresas propiedades de grupos terroristas, actividades de autosostenimiento como extorsión, producción y tráfico de estupefacientes y secuestro. Profe, me dice que ¿por qué actividades religiosas? Se han demostrado que muchos pastores de algunas iglesias, por llamarlos iglesias, no son tan religiosos, y que son una perfecta fachada para lavar dinero. O también ONGs,
como las ONGs, que son organizaciones no gubernamentales dedicadas a obras de caridad, no están obligadas a reportar quiénes son sus donantes, pues una ONG puede decir que recibió $1.000.000 de un alma caritativa para darle alimento a los niños de La Guajira. Y como no están obligados a reportar quiénes son sus donantes, por ahí se lava mucho dinero. Bueno, esta es la escala de lavado de activos o la cadena, el proceso. Podríamos hablar que la primera fase es la de colocación, luego pasaríamos a la fase de ocultamiento y por último a la fase de integración. Esta parte la vamos a ver en la segunda sesión porque me quedan 2 minutos exactos de los 40 minutos que da el Zoom y necesitamos entonces desconectarnos. Profe, una pregunta. ¿Tú de casualidad nos vas a compartir las diapositivas? Sí, claro, yo les voy a pasar por correo